¿Quieren que charlemos sobre algunas cosas de impresionismo o quieren que nos metamos con las vanguardias? Vanguardias. ¿Alguien dijo vanguardias por ahí? Ah, lo que quieran. Si no deciden ustedes, decido yo, ¿no? Perdón, ¿la pregunta cuál fue? La última clase es sobre vanguardia. La clase anterior es sobre impresionismo. El Zoom anterior que hicieron conmigo hablamos sobre impresionismo. Si quieren, en este Zoom seguimos hablando sobre impresionismo, todo bien. O si tienen alguna duda sobre impresionismo, hablamos sobre eso. O si está todo bien con impresionismo, directamente nos metemos en vanguardias. Vanguardias. Sí, vanguardias, sí. Todo está bueno igualmente. Depende también cómo se ve, ¿no? Todo está buenísimo, pero bueno, a mí especialmente ahora tengo ganas de dar vanguardia. Esperemos que Agustín y Erika estén entrando. Un instante más. Esperen que hay bastante gente en la sala de espera. Aguantemos. ¿Cómo? Un minutito y ya estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos con vanguardias. ¿Han visto en alguna otra materia vanguardias? Que alguien me cuente eso, así vemos de dónde empezamos. ¿Lo han visto en algún lado? ¿Tienen alguna idea? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vanguardia? ¿Estamos en 0, en 1, en 10? No sé. El año pasado en Pintura 1 trabajamos con algunas vanguardias, futurismo, surrealismo, Bien. Cubismo, y más o menos investigamos y el profesor también nos explicó de qué iba cada vanguardia, así muy por encima, nada más. Está bien. ¿A quién tuviste en Pintura 1? A Moreiras. Bien, Juan. Bueno, brevemente, como hablamos en todos los temas, y la verdad pasa siempre lo mismo, porque es así, no hay una definición exacta. Sin embargo, las vanguardias pueden definirse mejor que lo que podía definirse el impresionismo o lo anterior o lo que vamos a ver después, que se puede llamar arte contemporáneo. Vos viste Celes en la secundaria, en lenguaje visual, sí, ahora en lenguaje visual en tercero, sí, ahí estoy también yo. Las vanguardias son un grupo, las vanguardias históricas, ¿sí? Vamos a hablar con propiedad. Lo que se llama vanguardias históricas es un grupo de movimientos artísticos que se dieron durante la primera mitad del siglo XX. Eso sí es así y no tiene mucha discusión. En Europa, ¿sí? Estamos hablando de las vanguardias, lo que se llama vanguardias históricas. En la primera mitad del siglo XX, en Europa, un conjunto, un montón de movimientos artísticos. Un montón de gente, de señores blancos que se juntaban y creaban un movimiento artístico. Ahora vamos a ver qué es esto del movimiento artístico, ¿no? Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. ¿Qué es un movimiento artístico? Un movimiento artístico es un grupo de gente que tiene un diagnóstico del mundo, de la vida, es decir, que tienen una opinión, que tienen una manera de describir cómo es el mundo, ¿sí? que dicen algo sobre cómo están sucediendo las cosas, se juntan con otra gente que piensa parecido, escriben un manifiesto y se ponen a hacer pintura o literatura o música o lo que sea artístico. ¿Sí? Eso sería un movimiento. Y esto sucede en Europa. Tengamos en cuenta esto. Cuando hablamos de vanguardias históricas, ya lo dije, pero lo repito, hablamos de Europa. Porque en América también hay vanguardias. Y también hay vanguardias durante la primera mitad del siglo XX. Pero se llaman en todo caso vanguardias latinoamericanas. Ustedes saben que lo histórico y lo bueno y lo lindo siempre pertenece a Europa. Y lo particular, lo que es lindo también, pero es más raro, pertenece a nosotros, a Latinoamérica. Obviamente estoy siendo irónico con esto, pero es así, o sea, funciona el mundo así, tenemos que cambiar eso. Pero cuando hablamos de vanguardias históricas, entonces Europa, primera mitad del siglo XX, grupos de gente que tenían una idea en común sobre el mundo y que se dedicaban a una disciplina artística. En este caso veremos pintura y escultura, ¿sí? Sobre todo.
Qué bien que aclarar, sí, gracias. Voy a aclarar, cuando es porque puede ser, hay gente que lo piensa. De hecho, millones de personas en el continente europeo y en América del Norte piensan así que, y también acá en América. Así que está bien. Es muy importante esto que les estoy diciendo, claro, bueno, que tiene que ver con la clase 1, ¿sí? Con lo de la civilización y barbarie. Con el binomio, como había escrito alguien por ahí en el trabajo. Bueno, pero no vamos a volver a eso. Es importante que entendamos esto para que no haya confusiones, ¿sí? Siempre hablamos de vanguardias históricas. Y vanguardias históricas hay, por ejemplo, nombro algunas. Cubismo, constructivismo, Dada, futurismo, neoplasticismo, productivismo, fauvismo, expresionismo y más, que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, hay varias más, ¿sí? Pero les nombré las más importantes. Les hago una pregunta. ¿Qué determina que algo sea más importante que otra cosa? ¿Por qué? Realmente estas vanguardias que les nombré son las más importantes, pero ¿por qué no son? Porque en su momento rompieron esquemas tradicionales de la pintura o del arte visual en particular, creo yo. Más. Porque alguien, volviendo a lo que decía Lucas quizás, porque alguien interpretó, porque un grupo de gente interpretó en la actualidad, interpreta en presente, porque un grupo de gente interpreta que esas personas, esa gente, rompieron con determinadas estructuras. ¿Entienden lo que quiero decir, no? ¿Qué es vanguardia, qué es vanguardia histórica y qué no? ¿De qué hablamos en la historia del arte y de qué no hablamos? Es una decisión de un grupo de gente que tiene el poder para imponer esa idea. Entonces, lo que vos decís, Lucas, está perfecto, es gente que rompió con determinadas estructuras. Habías dicho algo así, ¿no, Lucas? ¿Eso lo estoy diciendo bien? Claro. Y además también con el texto de la clase también entendí por qué se le dice vanguardia, por qué se usa la palabra vanguardia, que viene viene del contexto bélico, que era un grupito de soldados que rompía con la agrupación militar Creo que estaban adelante. en la trinchera. Ahora vamos de eso, ahora vamos con eso. Damos un segundo y vamos con eso. La cuestión es que siempre la historia es una interpretación. Entonces, nosotros ahora interpretamos que estos grupos de artistas rompieron con determinadas estructuras dadas, ¿sí? Antes no se pensaba así, y dentro de unos años tampoco se va a pensar así. Sepan que la historia siempre es algo contingente, es decir, que puede ser de una manera o de otra, pero además es una interpretación, ¿sí? Hay artistas y o movimientos que ahora son muy conocidos y que hace unos años nadie sabía quién eran. Y hay artistas y o movimientos que ahora nadie les da bola y que seguramente dentro de unos años se les va a dar bolilla. ¿Entienden eso? Preguntas en el chat. Se hicieron famosas por sus rupturas, por la cantidad de producción. Y yo creo que no. O sea, son personas que se les presta atención porque se ha decidido que vale la pena prestarles atención. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y esto sucede en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, ¿por qué pintaron la pared de un color y no la pintaron de otra? Es una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tomaron una decisión. Eligieron el verde y dejaron de lado el naranja, por ejemplo, y pintaron la pared de verde. No es que hay un complot para pintar la pared de verde, ¿se entiende? Decidieron pintarlo de verde. Y entonces, la gente que tiene el poder para decidir qué es lo que se estudia, decidió que las vanguardias históricas eran algo digno de estudiar. ¿Sí? Metámonos en el tema de las guerras. Ustedes saben que durante la primera mitad del siglo XX, en Europa, hubieron dos guerras muy grandes y que determinaron totalmente la vida de las personas de esa época.
y de épocas posteriores también. Por ejemplo, mis dos abuelos estuvieron en la guerra europea. Digo, deben haber crecido o deben haber vivido con la cabeza totalmente desquiciada, seguramente fue muy terrible. Entonces, lo que quiero decir con esto, las vanguardias, estos grupos de artistas europeos que tenían una visión común de lo que pasaba en el mundo, desarrollaron su actividad durante las guerras. Durante la Primera Guerra, durante la Segunda Guerra y en el tiempo de entreguerras. ¿Sí? ¿Se entiende? Además, como dice Celes en el chat, los rusos se mandaron una flor de revolución en el año 17, ¿sí? Una revolución que hizo que se fueran de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial en el 17, después de la revolución. Y bueno, la guerra tuvo consecuencias extraordinarias, como por ejemplo, la primera potencia mundial fue Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo cambia totalmente, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se transforma en la primera potencia bueno, la primera no, con Rusia son las dos principales potencias después del año 45, ¿sí? Y el mundo se transforma, lo veremos más adelante, pero se transforma en un mundo que se llamó bipolar, ¿no? Con dos polos, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Dos lugares importantes. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras del siglo XX en Europa, transformaron el mundo, nos guste o no, ¿sí? Ustedes saben que el norte del mundo Europa y Estados Unidos tienen una gran influencia en el resto del mundo, entonces lo que les pasa a ellos, de alguna manera también sucede, de otra manera sucede también acá. ¿Se entiende eso? Acá y en otros países del sur, ¿no? Dice Luz en el chat, con las tinajas del museo que dijo en el otro Zoom, porque alguien lo decidió. Se refiere Luz a esto que estamos hablando de que, ¿por qué estamos estudiando esto y no otra cosa? Bueno, sí. Esas son decisiones que se toman a partir de que se construye determinado poder para tomar decisiones. Por ejemplo, si vos votás a determinado partido político, cuando llega el Ministerio de Educación, toma decisiones. Porque puede hacerlo. Y si después votás a otro partido político, va a tomar otras decisiones, probablemente. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. ¿Y quiénes son estos partidos políticos? Son los representantes de nosotros. Nos representarán más o menos, eso es algo a discutir, qué sé yo, pero somos nosotros los que votamos a esas personas. Entonces esas personas, en algún punto o en muchos, nos representan. Es decir, ¿quiénes son las personas que deciden qué tema damos y qué tema no damos? En algún punto nosotros. En algún punto, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Si no es así, abran el micrófono y digan lo que les parece, por favor. No me dejen hablando solo. Pero se entiende más o menos a lo que voy, ¿no? ¿Cómo se construye esto? Bien. Bueno, volviendo a las vanguardias específicamente. ¿Qué es esto que yo les decía de la visión del mundo? ¿A qué nos referimos con esto? Yo les hablaba de un diagnóstico, ¿no? Las vanguardias, todas, proponían un estado de las cosas. Decían, según su opinión, cómo eran las cosas en ese momento. Por ejemplo, los surrealistas. Los surrealistas decían algo así como vivimos en una sociedad en donde las personas están reprimidas porque no dejan salir sus sentimientos que tienen en el interior, porque vivimos en una sociedad que nos reprime y formatea. Obviamente la palabra formatea la digo yo, no la decían los surrealistas. Bueno, los surrealistas creían que eso era la vida en sociedad, un espacio de represión, y que las personas necesitaban liberarse. Ese es el diagnóstico, esa es la visión del mundo que tenían los surrealistas en 1924, cuando escribieron el Manifiesto Surrealista. Si ustedes lo leen, van a ver que dice algo como lo que acabo de decir yo, pero mucho mejor y mucho más completo, ¿no? Las vanguardias hacían un diagnóstico de cómo era el mundo, de cómo era la vida, y lo escribían.
en algo que se llaman manifiestos. ¿Qué son los manifiestos? ¿Qué son? Son un texto en donde se describe la situación que las personas están viviendo, lo que las personas entienden que está pasando, y también cuál es la solución a esos problemas. Porque si los surrealistas decían en su manifiesto, vivimos en una sociedad en donde las personas están contenidas, donde las personas no pueden expresarse con libertad, la solución a eso la tenemos nosotros, los surrealistas. ¿Y cómo vamos a lograr que las personas se liberen de las ataduras en las que viven? A través del estudio del inconsciente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inconsciente? Hablamos de Freud. Luz, sí. Eso justo iba a decir, que las vanguardias están re buenas. Yo todavía no leí el texto, perdón. No, tranquilo. Con honestidad. Pero que hay un montón de cosas que pasan en la primera parte del siglo, que son descubrimientos como por ejemplo el aporte que hace Freud, que hace que estas vanguardias, este grupo de gente se puedan plantear estas cosas, como con el impresionismo cuando hacen todo el tema de la óptica y de la luz y de la fotografía, que entonces eran los puntitos y que el azul y el amarillo a la vista daba verde, entonces que está re interesante linkearlo con eso. Porque no, claro, sí, sí. Y lo tienen que hacer, no solo es interesante, sino que además no pueden hablar de surrealismo, por ejemplo, si no hablan de psicoanálisis. Y si no hablan tampoco de las guerras, ¿no? Porque también es el otro suceso que también es clave, como les decía antes. Entonces, repasando esto y usando el surrealismo como ejemplo. Las vanguardias, espera un segundo, las vanguardias son agrupaciones, ¿no? Que se dedican a las artes, a distintas artes. En este caso estamos hablando de pintura y de escultura. Volveremos sobre esto. Estos grupos proponían una visión del mundo, proponían una descripción de lo que estaba pasando, de cómo era la vida. Por ejemplo, los surrealistas pensaban, creían, decían que vivíamos en un mundo de ataduras y que la manera de liberarnos era a través de el estudio del inconsciente y relacionaban su trabajo con el psicoanálisis freudiano. Planteaban un problema y ofrecían una solución. No importa si después es así o no, eso después vemos. ¿Se entiende hasta ahí? Cada vanguardia tenía sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el futurismo era una vanguardia que desechaba el pasado, ¿no? Planteaba que el pasado era algo malo y era algo que nos contenía, que no nos dejaba vivir en plenitud. En cambio, el presente con las máquinas y con la guerra, y con las máquinas de guerra, era una cuestión positiva, ¿no? Estoy simplificando mucho y esto tiene varias capas y no es tan simple, pero como para dar ejemplos, ¿sí? Dice Hermida en el chat y ahora vamos con Celeste. ¿Cómo están atravesados los individuos de las distintas épocas con el pensamiento y desarrollo científico e ideológico? Sí, vos lo decís, Hermida, en el sentido que hablábamos antes con Luz, ¿no? Como un montón de cuestiones extra artísticas determinan las cuestiones artísticas. Por ejemplo, el psicoanálisis... Es que no queda de otra. Porque el individuo que plasma la obra es el que está atravesado por todo eso. Exacto. Y ahí lo plasma. Es imposible separarlo. Sucede en todas las épocas. En el contexto. Sí. Pero ojo, ahora volveremos, háganme acordar que volvamos a eso. Esperen que Melina dice algo medio urgente. Me tengo que ir, dejé la foto de la consulta que hice en el foro 1 para tener claro si entro o no en el trabajo. No tengo idea de qué estás hablando, Melina. La foto de la consulta que hice en el foro 1. Melina, ¿estás ahí? Melina no había hablado de que había entregado después. Hola, profe. Melina, rápido, hola, sí. yo había hablado en la otra reunión hace un ratito, la duda esa, entonces te la dejo en el foro para que no se te olvide. Yo me tengo que ir. Pero no Lo del trabajo, las 48 curas posteriores, esas cosas. Bueno, listo, gracias. lo hablamos antes. Suerte. Listo, chao. Chao. Bueno, sigamos. Celes, ¿querías decir algo? ¿Estás levantando la mano?
Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo leí un poco de la clase, no llegué a leerla toda, pero estaba pensando en el tema de la objetividad, que habla, no sé si lo vas a hablar después o si es el momento ahora, Dale, dale. pero nada, leyendo el cubismo, lo primero que dice, entre otras cosas, es que la objetividad había sido un invento de la racionalidad burguesa. Entonces ahora lo que pienso, y corregime si es así, empezó a tener más explorar la objetividad. Te pierdo, no escucho bien. Sí, otra vez. Empezó a tener la objetividad y ahí. Maldita sea. Maldita Se sea. cortó. Excelente. Dale. Si la. Si empezó a tener lugar la objetividad, pero como una imposición, como diciendo, yo creo el mundo de esta forma, y es así, y si hubo más lugar a la subjetividad, o si hubo imposición de uno de otro, desde lo. Tengo duda respecto a eso. Tengo la duda respecto a eso. A ver si entiendo. Estamos todavía en un mundo en donde la objetividad, o sea, la verdad, ¿no? Que las cosas son de una manera, es un mundo en donde todavía se cree en eso. Hasta la primera mitad del siglo XX vivimos en un mundo en donde se cree que hay una verdad, donde se cree que las cosas son de una determinada manera, donde se cree que alguien tiene la verdad. De hecho, para escribir un manifiesto diciendo cómo son las cosas y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para cambiarlas, hay que creer en una verdad. Si alguien de ustedes ahora viene y me dice, mira, las cosas son así y yo tengo la solución, y yo no le creo mucho, o sea, como que digo, pará, ¿quién te cree que eso? ¿Se entiende? Vivimos en una época, por suerte, y vamos a ver por cuánto tiempo también, en donde entendemos que la verdad es una construcción, entendemos que, como decíamos en otras clases, siempre hay interpretaciones, no hay verdades sobre las cosas, ¿no? En esta época, en la época de las vanguardias, en la primera mitad del siglo XX, se creía en una verdad objetiva, ¿sí? De ahí el positivismo, ¿no? que es un poco anterior, pero seguimos en una época donde eso tiene un valor, ¿sí? Donde si vos investigás lo suficiente, desde la ciencia, por ejemplo, vas a llegar a una verdad. Si vos mirás este objeto de todas maneras posibles, vas a encontrar la verdad, porque la verdad está en el objeto. Sebastián, esto tiene que ver. Eso en la actualidad no se cree más. Se cree que la verdad de este objeto está en la interpretación que hacen las personas del objeto. ¿Sí? Hermida, perdón, dale. No, está bien, lo redondeaste genial. Porque me resulta esto de que esa objetividad, por algo llegó Hitler a donde llegó, por algo llegó Mussolini a donde llegó, digamos, por la creencia de ellos era esa, y todos se movían a raíz de eso. Nadie se cuestionó porque no existía el parámetro de cuestionamiento, digamos, no estaba dentro de las posibilidades mentales de la época de cuestionar si eso que se hacía era realmente bueno. Se creía en eso y se apuntaba a eso, digamos, concadenando lo que se viene hablando, y las vanguardias tienen que ver con eso, apuntaban a eso, creían en eso y le daban para adelante. Yo estoy parcialmente de acuerdo, o sea, tampoco es que yo tengo la verdad ni lo sé. No. Me da la sensación de que si bien Hitler y Mussolini llegaron unas personas despreciables que llegaron al poder en la primera mitad del siglo XX, también en donde se creía en una verdad, también tenemos personas despreciables que llegaron al poder hace 5 minutos en una época en donde se supone que no se cree en una verdad. No, pero nos planteamos en esa mitad de siglo, no nos vengamos para acá porque todavía no. Perdón. En esa mitad de siglo, digamos, si estamos estudiando esa mitad de siglo, yo me siento
para comprender por qué pensaban y hacían lo que hacían, me tengo que meter en su cosmovisión para no juzgarla, sino comprenderla. Sí, sí, sí. Yo, por comprender por qué hicieron lo que hicieron. Sí, sí, pero esperá que yo lo quiero completar de esta manera. Sí es como vos decís, o mucha gente cree, como vos decís, y yo también, que lo que sucedió después de las guerras fue que se dejó de creer en una verdad. Porque esa verdad, esto de creer en una verdad, llevó o culminó o hizo posible, en parte, que existiesen semejantes masacres como fueron las dos guerras. ¿Sí? Yo a lo que iba era el caso puntual de Sí, no, Hitler, por ejemplo. injustificable. Hermida, te escucho muy bajo. No, a ver, ¿querés hablar cualquier cosa que sea para probar? No, es que andan mal. Hola, hola. Te escucho, pero Hola, muy hola. bajito. Sí. A ver, dale, decí lo que querías decir. Es que tengo muy mala señal, muy mala señal. No, esto mismo de las vanguardias, cómo se gestaron en el momento histórico, es porque también todo lo que se estaba moviendo en esos momentos eran idealizados. Creer en eso era como suplantar a ese Dios de la Edad Media, a ese ser único, lo suplantaron con todos estos ideales, sin juzgar, sin buscar si era verdad o era mentira, digamos, cambiaron una figura por otras. No figura humana, pero sí pensamientos, digamos. Me vale a eso. Veo ese trasfondo, veo. Sí, lo que se ha pensado, la manera que se ha interpretado esa época, es que en vez de creer en Dios, se creía en la razón, ¿no? Y la razón como una representación de la verdad, ¿no? Y bueno, las cosas eran así. Yo lo que te cuestionaba es que quizás podía haber un Hitler en la segunda parte, de hecho hay personas muy parecidas en la segunda parte del siglo XX y no tienen que ver con esta idea de verdad. Pero no entremos en eso porque no salimos más, sino Luz, vos querés, pero lo que vos decís, Armida, para mí es totalmente lógico y es así, ¿no? Después de la Segunda Guerra hay algo en lo que se deja de creer. Y lo que se deja de creer es en la objetividad. Ahí se te escucha perfecto. Luz, ¿querías decir algo? Gracias. Sumando a lo que decía Analía, que a mí me gusta siempre en historia como ver la línea completa de tiempo, porque si no me pierdo. Porque algún compañero ya el año pasado por ahí me lo escuchó decir, esto de lo pendular y demás. Pero como que se había monopolizado la verdad absoluta a través de los reinos, de los credos, durante siglos. Entonces, cuando empiezan a aparecer todos los descubrimientos de la revolución industrial, que ya veníamos del iluminismo y todo eso, el hombre empieza a darse cuenta que es capaz de modificar su propia realidad. Me parece que lo más transformador de todas las vanguardias es empezar a legitimar el poder plantearse la realidad de una manera distinta y que nadie tenía, que no había un poder hegemónico ni político, ni religioso, ni nada, que pudiera decirte cuál era la verdad. Ahora llegamos a este siglo XXI, ya que todo es relativo, así que no sé para dónde vamos a llegar, pero me parece que viene por ese lado, si yo lo entiendo bien, ¿no? Como que esto que decía Analía, que era tan hegemónico, o del absolutismo y qué sé yo, cuando con las guerras, como decías vos, profe, tira por la borda todo. Entonces, lo más revolucionario de las vanguardias me parece que es eso, que cada uno puede empezar a construir su propio, bueno, a través de los manifiestos y eso, pero su propio concepto de verdad, que ya no es absoluta. Me parece que es lo más revolucionario. No sé si pasa eso que vos decís en la primera mitad del siglo XX. Me parece que eso es más de la segunda mitad. Siempre. Claro, bueno, Sí, como consecuencia de los movimientos que ocasionaron las vanguardias, me refiero a eso. Igual siempre simplificando. No estoy escuchando bien. A ver, espera un poquito. Me desconecto. A ver, ¿se me escucha ahí? ¿Se escucha, no? ¿Alguien quiere hablar? A ver, Sí, Lucas. sí. O Hermida, alguien, a ver si No, escucho o no. Se escucha re bajo. A ver, así. Hermida, Nosotros te escuchamos alguien. bien, ¿eh?
Sí, pero yo les escucho bajo a ustedes. Bueno, eso, pero esperen, para simplificar, ¿no? Siempre simplificando porque todo es mucho más complejo. Esta idea de objetividad y de verdad estaba presente durante la primera mitad del siglo XX, durante la época de las vanguardias, durante la época de las guerras, ¿sí? Justamente las vanguardias proponían una verdad. La verdad sobre el mundo es esta, decían las vanguardias. Y la solución para estos problemas es esta. Esa es una forma de plantear una verdad. De hecho, en la actualidad no se escriben manifiestos. No, porque Siempre hay hay un alguien, ¿no? individualismo. Mira, no escucho nada. Sí, a ver, otra vez. Hay más individualismo, no hay un consenso de pensamiento generalizado. Puede ser que... ¿Se me escucha bien? Sí, re bien. Yo también, así que dejamos esto de lado. Yo no sé si hay más individualismo, puede ser, o sea, no quiero entrar en eso, pero a lo que voy es, pensémoslo de esta manera. Pensemos la primera mitad del siglo XX y épocas anteriores también, como una época en donde se creía en algo, que algo era verdadero, era objetivo y estaba más allá de las cuestiones históricas, de las contingencias históricas. Por ejemplo, la idea de belleza. ¿Qué opinaba, qué se pensaba, cuál era la idea sobre la belleza hasta el siglo XX? Que la belleza era una, que existía y que era cuestión de buscarla. A principios del siglo XX las vanguardias destruyen esa idea de belleza, ¿sí? Y la belleza empieza a ser algo feo también. Pero sigue existiendo la belleza como algo tal, como algo que existe, ¿no? Quizás como algo feo, o sea, a mí me gusta lo feo, lo considerado... Rompieron el canon de belleza, digamos, no era lo estructurado, rompieron el canon y ampliaron a lo que uno era belleza, para el otro no podía ser belleza y también era belleza, digamos, que el otro no sea igual que mi pensamiento también era aceptado, antes no, si no caías dentro del... ¿En la primera mitad del siglo XX? No, en la primera mitad del siglo XX se rompe, claro, se rompe lo antiguo, que si no era pintado de tal forma, con tal técnica, entonces ellos aceptaron de que eso que no tenía forma también era bello. Sí, por eso. Empieza a haber otro parámetro de belleza, pero sigue habiendo una belleza. Es otra, pero sigue habiendo. En la actualidad, lo que se piensa es que en realidad no hay nada que sea bello, sino que son nuestras interpretaciones sobre las cosas que dicen si algo es bello o no. Es decir, en la actualidad la belleza sería una construcción. Durante las vanguardias, la belleza es algo, o es muchas cosas, pero la belleza está ahí, está en las cosas. En la actualidad nosotros pensamos que la belleza está en la persona que contempla la belleza. Este objeto no es bello ni feo. Depende de lo que pensemos sobre este objeto, lo que este objeto es. En la época de las vanguardias se decía, este objeto es lindo o es feo, pero su ser lindo o su ser feo estaba en el objeto. En la actualidad pensamos que en el objeto no hay nada. Somos nosotros los que decimos cómo es este objeto. ¿Se entiende esa diferencia? Más o menos. Igual volveremos sobre esto, es el tema del año para mí. Así que seguiremos con esto. Entonces, como decía Armida muy bien, lo que sucede con las vanguardias es que rompen, terminan o inventan nuevas maneras de representar las cosas. Por ejemplo, la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? ¿Quién abre el micrófono y cuenta qué es la perspectiva? Cosas que han visto desde FOBA, más o menos. ¿Qué es la perspectiva? Es un recurso visual que da la ilusión de profundidad en un plano bidimensional. Excelente. ¿Y dónde, de qué época se inventó? Y en el 480, en el Renacimiento, con Brunelleschi y su trabajo en la catedral esa que ya no me acuerdo. Perfecto, sí. La iglesia de Santa María del Fiore en Florencia. Esa, gracias. Bien, no, de nada. Igual, o sea, no es que... Sí, bueno, sí, le inventó Brunelleschi, ¿no? Exactamente. Pero bueno, claro, empezó a concebir el excelente espacio. lugar.
Esa es la respuesta. O sea, lo que estudiamos es que la perspectiva es un sistema de reproducción, o de representación mejor, un sistema de representación de lo que vemos, ¿sí? Del espacio. No me acuerdo cómo dijiste vos, Lucas, pero lo dijiste muy bien, que se inventó en esa época. Ahora, si yo les comparto pantalla y les muestro esto, se llega a ver porque está en un costado. Les muestro esto que está acá, este cuadro. ¿Qué pasó acá con la perspectiva? Hay múltiple perspectiva. Sí, o por lo menos la perspectiva clásica del Renacimiento acá no está. Les hago otra pregunta. ¿Qué es el claroscuro? Volvemos también al Renacimiento. ¿Qué es el claroscuro? Ese es más difícil, no me digan. Son los focos de luz, que la luz máxima y la oscuridad máxima se fusionan de manera tal que dan un primer plano, como era más teatral. Sí, algo más simple. O sea, el claroscuro es también un sistema de representación que sirve para mostrar no solo no el espacio, como en el caso de la perspectiva, sino el volumen. ¿Sí? Yo te veo tu cara a luz y veo que tenés una iluminación que viene desde tu izquierda, no importa porque lo veo ahora en tus manos, y tenés una sombra en tu derecha. ¿Sí? Entre la sombra y la luz hay un esfumado, ¿sí? de esos colores o de esos valores, como ustedes quieran. Eso se llama claroscuro. Acá, en este cuadro que tenemos acá, ¿hay claroscuro? Miren, a ver, si hacemos esto, va a ser más fácil. Esperen. Un segundo. Esto habría que haberlo hecho antes, profesor. Bien. Dejo de compartir y les comparto esto. Vamos a acercarnos. Fíjense, hay un plano acá, se ve bien, ¿no? Hay un plano acá, hay otro plano acá, este plano es así, hay otro plano acá y hay otro plano acá. ¿Dónde está el pasaje? No hay pasaje, ¿lo ven? Alguien dice algo en el chat, a ver. Mostrar los contrastes en una paleta de terracota. ¿Cómo es eso, Yamila? No entendí. Abrí el micrófono, volví a escribirlo en el chat. Fíjense la cara. No hay un solo color, pero hay dos. Y no hay ese pasaje que había en una obra, por ejemplo, qué sé yo. Rápidamente. Lo único que usaban es como líneas para